La crisis en la cúpula de la Fuerza Naval no se debería considerar superada como si hubiese sido un conflicto de galladas, porque cuando hay discrepancias entre altos jefes militares se resquebraja la línea de mando y la disciplina profesional. Enseguida el informe de Verónica Miño. Dada la jerarquía de los involucrados, no se puede asegurar que institucionalmente aquí no ha pasado nada. Dentro de la parte disciplinaria, de lealtad, de honor, de dignidad, valores y cualidades que en estas circunstancias han sido pisoteados y que la historia y los respectivos organismos sabrán juzgar en su debida oportunidad a los responsables. La crisis de la Armada definitivamente no es por una desaveniencia entre los mandos de la institución. La crisis militar tiene un gran ingrediente político y este se origina a que el ministro de Defensa no acata la recomendación que ha de hacerle el Consejo de Vicealmirantes en la calificación del almirante Estupiñán. El problema se inicia cuando el vicealmirante Estupiñán es ascendido después de que en 2 ocasiones el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas le había negado el ascenso. Permítame calificarle a este como un incidente penoso, lamentable, pero incidente al fin, producido por discrepancias en el ascenso de un contraalmirante. Esto llevó a declaraciones incorrectas, amenazas de un consejo de disciplina, y para mí terminó el incidente cuando el comandante general de Marina y el jefe de Estado Mayor de la Armada pidieron la disponibilidad. No es un problema, entiendo, entre jefes militares, es una expresión de un desacuerdo frente a una acción tomada por el presidente de la República. El antecedente nace cuando el presidente, en plena campaña para elegir asambleístas, en la madre de todas las batallas, pidió a las Fuerzas Armadas su respaldo político. Atentos, queridos compañeros de las Fuerzas Armadas, no hay que respaldar a un gobierno, no hay que respaldar a un presidente, hay que respaldar a todo un pueblo que anhela el cambio, y para ese cambio cuenta con esos ciudadanos de uniforme que son nuestras Fuerzas Armadas. Lamentablemente esa es una forma de politizar a los mandos de las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Armadas mismas. La Fuerza Naval, el mando de la Fuerza Naval estaba profundamente politizado. Arellano entregó en bandeja a la Fuerza Naval al gobierno nacional. Los militares y las Fuerzas Armadas se deben a la nación, no se deben al gobernante que está transitando en los 4 años de mandato. Yo diría que todo presidente busca apoyo y cree que puede tener apoyo de las Fuerzas Armadas, pero en el tiempo, en el fondo, se vuelve lo contrario. Mientras más alejadas estén las Fuerzas Armadas de la política, mejor para el presidente de la República, mejor para los ciudadanos, mejor para el país. No se ajusta a la ley de personal de las Fuerzas Armadas ni a la ley de contratación pública delegar al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y a la flota petrolera de la Fuerza Naval para que contraten directamente carreteras, provisión de gas y terminal de gas, ni tampoco que 22 oficiales de la Fuerza Naval ocupen puestos ejecutivos en Petroecuador. La administración de Petroecuador, que si bien es cierto fue declarada en estado de emergencia, el momento que se le entrega más del tiempo que le permite la Constitución, es decir, de los 60 días a la administración bajo la Fuerza Naval, ese momento van a haber problemas, que ya han habido problemas, y han habido problemas porque quienes están adentro reciben canonjías. El Cuerpo de Ingenieros ha sido utilizado, pero en emergencias, por ejemplo en el fenómeno del Niño. Transitoriamente está bien que se utilice a las Fuerzas Armadas, pero ya en forma permanente, primero se las distrae de su función fundamental, que es prepararse todos los días para la defensa interna y externa de la nación. El caso de Flopec, desde el punto de vista económico, se estaría cambiando intereses privados por el Estado, porque Flopec es el Estado. Pero permítame nuevamente terminar, bajo mi punto de vista, a la Armada no le hace bien. Fíjese, pese a que para el país le va a significar
ahorros importantes de dinero, siempre me preocupa la Armada, la institución en estos cargos, donde la maledicencia, donde el riesgo es muy alto. El fantasma del golpismo y la inestabilidad de sus predecesores ha llevado al presidente Correa a cometer un craso error, que siendo tan popular y teniendo el control político de la República, recurra a las mismas artes de Velasco Ibarra, Febres Cordero o Lucio Gutiérrez para congraciarse con altos jefes militares y politizar a la institución armada.